Buenos días, muchas gracias. Señor jefe de gabinete, señores ministros, señores gobernadores de 18 provincias argentinas, estamos hoy aquí para firmar los convenios correspondientes al Programa Federal de Desendeudamiento, que es una herramienta cuya importancia me voy a dedicar brevemente a destacar, porque creemos nosotros que la República Argentina desde el año 2003, después de aquella tremenda crisis de 2001, encaró bajo la presidencia del presidente Néstor Kirchner un programa histórico de desendeudamiento para las cuentas públicas nacionales. Ustedes saben que cuando toma la presidencia el doctor Néstor Kirchner, teníamos una relación entre la deuda total y el Producto Bruto Interno que equivalía al 166%. Es decir, un Producto Bruto Interno y medio, un año y medio del trabajo y de la generación de valor agregado de los argentinos era el total de la deuda de la nación. Esa carga de intereses y vencimientos de la deuda había sido la responsable del quiebre en 2001 de la capacidad de pago y del consecuente default. De manera tal que uno de los pilares centrales del crecimiento económico que experimenta la Argentina de 2003 hasta la fecha ha sido ese proceso de desendeudamiento que dejó la deuda pública en relación al PBI en valores cercanos al 40%, con la correspondiente caída en términos de peso, de intereses y vencimientos, que le ha dado realmente a la República Argentina esa anhelada autonomía en el plano económico para decidir qué hacía con sus propios recursos, para decidir qué política llevaba adelante sin tener mes tras mes, año tras año, que estar esperando una nueva refinanciación de su deuda externa con los consiguientes condicionamientos del sistema financiero internacional, en particular de los organismos financieros internacionales. Nosotros entendemos este programa federal de desendeudamiento para las provincias argentinas como un instrumento que nos permite trasladar ese desendeudamiento que experimentó el país a las diferentes jurisdicciones provinciales, dándole también mecanismos, instrumentos para generar políticas económicas propias a nivel del territorio argentino, en cada una de sus provincias, en cada uno de sus pueblos, en cada uno de sus lugares. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en mayo de 2010, crea el Programa Federal de Desendeudamiento, que implica la reestructuración de la deuda en aquel entonces de 16 provincias argentinas, que totalizaba 64.000 millones de pesos de deuda. ¿Cómo es la refinanciación que se firma y que hoy estamos nuevamente dándole una extensión a este Programa Federal de Desendeudamiento? Se fija un plazo de 20 años a tasa fija anual del 6%. Hasta aquel momento las provincias tenían que pagar esos títulos de deuda que heredábamos del 2001 y el 2002, con tasas vinculadas al CER y otros indicadores que generaban una carga realmente insoportable para las cuentas provinciales. Entonces se refinancia a 20 años a una tasa fija del 6% anual. Esto no quiere decir que no se pagan los títulos originales de deuda, sino que se hizo cargo la Nación. El Tesoro Nacional está pagando en cada uno de los vencimientos estos títulos originales de deuda, solo que las provincias reciben estos nuevos instrumentos que le dan además gracia para el pago de capital e intereses hasta, en aquel momento, diciembre de 2011, firmado en mayo del 2010. Esto implica una reducción de la deuda provincial allá por 2010 de 9.644 millones de pesos, porque se aplica el fondo de ATN al pago de esa deuda y a la reducción de deuda. Pero también les permite a las provincias ahorrar en aquel año, 4.248 millones de pesos en 2010 y en 2011, 10.986 millones de pesos. Para explicar el concepto, las deudas provinciales se transfieren a Nación y Nación refinancia esas deudas con un plazo de 20 años, tasa fija del 6% anual y gracia
para el pago de capital e intereses. Eso implica un desendeudamiento para las provincias en términos de valor presente de los servicios del 38%. Es decir, que aquel desendeudamiento nacional se permite también a las provincias recibirlo en base a que el Tesoro Nacional asume los compromisos tal como estaban firmados y refinancia a través de nuevos títulos que se van prorrogando, como en el caso de la firma que vamos a hacer en este momento. Quiero dar pocos indicadores, simplemente que ese ahorro original después se reproduce en el año, hablé de 2010 y 2011, en 2012 para las provincias se generó, en base a este mismo programa, un ahorro de 11.521 millones de pesos. Y en el año 2013, de 11.435 millones de pesos por las distintas prórrogas que ha dado la Presidenta de la Nación en base al Tesoro para que estas deudas provinciales sigan trabajando en base a la reestructuración y a la gracia en el pago de capital e intereses. De manera tal que ese nuevo perfil de servicios reestructurados implica un 41,2% de ahorro para las provincias argentinas que suscribieron el programa. Hoy estamos implementando un nuevo convenio que va a permitir a las provincias, en primer lugar, para el año 2014, a través de la distribución de ATNs, el ahorro equivalente a 10.000 millones de pesos estimado para el año 2014. Eso es lo que estamos firmando hoy, a través de la reducción del stock de deuda de cada una de las provincias por la aplicación de los ATN. En segundo lugar, se amplía el periodo de gracia para el capital y los intereses hasta el 31/3 de 2014, es decir, trimestralmente. Por lo tanto, en el primer trimestre, las provincias que suscriben dejarán de pagar en concepto de capital e intereses, o sea, de vencimientos, en solo el primer trimestre, 2.230 millones de pesos, en base a la firma de este convenio. ¿Qué quiere decir? Que en 3 meses estaremos nuevamente, ahora va a explicar el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, cuáles son los otros instrumentos que están previstos en el convenio para seguir integrando las cuentas de la Nación y las cuentas de las provincias en base a una reestructuración de su deuda que le quita peso a las finanzas provinciales. Hablar de esto es fundamental, pero también es importante clarificar para todos los argentinos cuáles son las transferencias que se realizan en base a los impuestos recaudados en base nacional a las diferentes jurisdicciones. Quiero simplemente mencionar 4 números. En primer lugar, el número correspondiente en 2003 a la coparticipación de impuestos y las leyes especiales para todas las provincias. Totalizaba la coparticipación 20.131 millones de pesos. En el año 2013, la coparticipación federal y las leyes especiales significan en transferencias a las provincias de impuestos nacionales de 220.036 millones de pesos para el año 2013. Si a eso sumamos también las transferencias de capital en concepto de obra pública, las transferencias corrientes en términos de programas sociales y la asistencia financiera, llegamos a la suma de 269.000 millones de pesos para todo el año 2013. Si eso agregamos la asignación universal por hijo, el subsidio al transporte, las jubilaciones y pensiones, el subsidio al gas y la energía eléctrica, que totalizan 362.000 millones de pesos más, y comparamos el total de las transferencias en términos de coparticipación y otras transferencias de asignación por hijo, subsidio al transporte, jubilaciones, pensiones, subsidios al gas y la energía eléctrica, si sumamos todo eso nos da 632.000 millones de pesos transferidos a las provincias, ya sea a sus sectores públicos provinciales o al sector privado. Si comparamos ese número con la recaudación impositiva nacional, representa un 73% de la recaudación de impuestos a nivel nacional que se gasta en las jurisdicciones provinciales. Eso es, señores gobernadores, señores ministros, eso es verdadero federalismo.
Federalismo en términos del peso de la deuda provincial, que se hace cargo el Tesoro y la refinancia. Federalismo en base a transferencias que alcanzan el 73% de la recaudación impositiva nacional que se gasta en las provincias, ya sea en el Tesoro o a través de jubilaciones, asignaciones universales, subsidios diversos. Eso es para nosotros el contenido de la medida que se está anunciando ahora y los convenios que se están firmando con 18 provincias en el día de la fecha. Esto representa un ahorro en el año 2014 de 10.000 millones de pesos en términos de reducción de deuda y de 2.500 millones de pesos en el primer trimestre en términos de refinanciaciones que permiten no pagar vencimientos e intereses de las deudas contraídas ahora con el Tesoro Nacional. Para nosotros es verdadero federalismo porque es intención de la Presidenta y por sus instrucciones que las jurisdicciones, cada una de las jurisdicciones tenga libertad para tener su presupuesto, para gastarlo en territorio y para que el gobierno central asista a esas provincias para impedir que el peso de la deuda contraída en la etapa trágica que le tocó vivir al país y que eclosionó en el año 2001-2002 no le genere una dependencia financiera que le impida llevar adelante políticas públicas que sean, a su vez, uno de los resortes centrales del crecimiento con inclusión social, como decimos siempre, pero con una fuerte base federal, con provincias fuertes, con presupuestos fuertes, que le permitan desarrollar políticas para el desarrollo, políticas para la inclusión, que permitan acompañar las políticas que desde el Estado Nacional se llevan adelante. Muchas gracias.